derechos políticos. Nos acompaña la licenciada Mayusa González. Ella es una especialista en el tema de derechos humanos por muchos años aquí en el estado de Quintana Roo y reconocida a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Mayusa. Gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña el doctor Carlos Ojeda, un catedrático de la universidad, una persona que se ha ocupado también de dar clases en diferentes centros de estudio superior en las universidades de aquí de Quintana Roo, Universidad Intercultural, y ahora está en la Universidad de Mayab, en la universidad que actualmente estás, doctor. En la Universidad Tecnológica del Mayab. Excelente, pues bienvenido, doctor. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, a este ejercicio de plática sobre los derechos políticos. Gracias, maestro Pablo. Bueno, pues a mí me resulta muy interesante y muy importante que partamos de la cuestión de los derechos, la parte de los derechos humanos, los derechos en los cuales toda la sociedad tiende a practicarlos, a defenderlos, a ponerlos en práctica. Y en este caso, nosotros abocándonos a los derechos políticos. Mi querida Mayusa, ¿en qué punto nos encontramos actualmente con estas modificaciones, con estos protocolos internacionales, con estas leyes que se armonizan a nivel estatal, nacional e internacional? Daniel Malo Chinilkin Titalakle Hachman Kimakin Sale Payaltano, Tubetaltem, Pablo, Utial Tzigbaltawe, Telesio, Osale, Topenilian Titula, Calma, Igual Cajobo, Mashop, pues Alikbao, wey tu Petlumil Quintana Roo, Yucatán, Yetel, Campech, Mayaon, yo sale Tobenilo, Utialuyei, Talmac, Utialu, Tag Pajal, Ichil, Tulacale Mejil, Cubet, Kileno, Chilobo. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, estimado Pablo, por la invitación para hablar acerca de los derechos políticos. Saludo con mucho gusto y agrado y admiración también al doctor Carlos Ojeda. Es un enorme gusto compartir este panel con él. Bueno, respecto a la pregunta que estás comentando, es sumamente importante, sumamente interesante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos hoy en estos derechos político-electorales quienes pertenecemos a un pueblo indígena y en el caso de la península quienes nos autorreconocemos y adscribimos como mayas de acuerdo a la conciencia de nuestra identidad, a cómo nos sentimos, ¿no? Que es como también lo marcan los ordenamientos jurídicos, convenio 169 de la OIT, artículo 2 constitucional y también en las legislaciones locales de las entidades en todo el país. Seguimos todavía en una lucha. A pesar de que hay avances en materia legislativa, electoral, todavía hay una gran deuda con quienes pertenecemos a pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque anteriormente, primero, no había una representación y hoy hay a base de sentencias, es decir, por estas acciones afirmativas que nos permiten llegar. Sin embargo, también todavía hay simulación, hay usurpación, hay suplantación de estos espacios que son para personas que pertenecemos a pueblos y comunidades indígenas. Entonces todavía no hay una real y efectiva representación en los espacios que corresponden justo a más del 20% de la población hablando en nuestro país, más del 44% hablando en Quintana Roo, más del 50% hablando de Yucatán, ¿no? 60% en Yucatán y 45% también en el estado de Campeche, hablando de las personas que nos autorreconocemos como mayas. Y los mayas somos la población más grande en todo el país. Entonces, esto habla de que todavía no hay una representación efectiva a pesar de los avances legislativos, a base de sentencias, acciones afirmativas, que estoy segura que pronto esto va a tener pues más avance y más reconocimiento. Excelente. Doctor, en este caso, como vemos a un estado de Quintana Roo, en este caso pujante, cosmopolita, multicultural, pluriétnico, ¿en qué condiciones se encontró un trabajo de campo que realizaron ustedes con el IECRO, con la Universidad Intercultural? ¿En qué condición nos puede servir ese parámetro para vernos actualmente? Bueno, tuvimos una experiencia muy rica, el haber participado en un proyecto con el Instituto Electoral. Esto fue para presentar acciones afirmativas y poder incidir en la búsqueda de elementos que permitan la participación de los pueblos indígenas en los procesos políticos del estado de Quintana Roo. Pero el problema es y concuerdo con la licenciada Mayusa, Pablo, es que a pesar de todas las disposiciones que hemos podido ver
a partir del levantamiento zapatista en 1994, y que a partir de eso es como una llamada de atención para ver las condiciones, no solamente sociales, sino también la participación política de los pueblos indígenas, y que hubo todo un movimiento que todos nos acordamos y que dejó mucha huella en toda esta discusión sobre la tesis que siempre ha estado aterrizándose en los ámbitos académicos, en los ámbitos políticos. Y es que a pesar de todas estas disposiciones y todas estas llamadas de atención, maestro, a favor de los pueblos indígenas, estas reformas que se han hecho, y como bien lo dijo Mayusa, no alcanzan para poder brindar una integración política que respete la identidad propia de los pueblos indígenas, sus sistemas de creencias, sus formas de organización política comunitaria, para que puedan implementarse acciones integrales que permitan esta inclusión y el ejercicio de sus derechos ciudadanos y sus derechos plenos, para que puedan tener una participación política. Hace falta mucha voluntad, y utilizando esta palabra falta una voluntad política, porque hay un desconocimiento primero de qué es lo que sucede en cada una de las entidades. En el caso del estado de Quintana Roo, vemos un dominio total desde el momento que se conforma el estado. Hay como una creación de grupos de poder muy fuertes que han ido relegando a los indígenas a las prácticas que todavía persisten hoy en día, que son solamente acompañantes, que solamente se les usa para los fines políticos y para otras cosas, para presentar sus ricas historias presentar sus ricas historias y su folclore y todo esto que rodea en este marketing que tienen los grupos indígenas en el estado de Quintana Roo y también en todo México. Y con esto de la llegada del Tren Maya, que se vuelve a exacerbar el folclorismo y todo esto, pero no vemos acciones y disposiciones efectivas políticas que salgan de las instituciones adecuadas, que permitan la integración y la práctica de la política, para que puedan ser ellos los que sean responsables de sus propios procesos políticos y de su derrotero que van a seguir en su propia senda en sus comunidades. Doctor, se me hace muy importante los dos aspectos que están tocando ambos, porque estamos hablando de poblaciones originarias, pero la responsabilidad es de todos los habitantes de este país, de este estado y de cada municipio, porque estamos hablando también de la construcción de ciudadanía. Cuando nosotros escuchamos que, por ejemplo, hay votaciones muy bajas, ¿no? Hay un abstencionismo, hay una poca participación, hay incluso candidatos que pudieran ser los mejores como ciudadanos y no están en las planillas, no hay candidatos independientes, no hay candidatos que renueven el universo y el ejercicio de la política a nivel local y a nivel estatal o a nivel nacional. Estamos hablando de que se necesita construir el ejercicio de ciudadanía, el interés por hacerse cargo de la problemática local, por la problemática propia, y no esperar a que sigan siendo los mismos que están en candidaturas, en ejercicios de elección popular. Entonces, ahora sí que estamos siendo todos afectados en este aspecto, y la población originaria está dentro de este mismo universo. Mayusa, ¿cómo ves esa necesidad de actuar, de construir esa ciudadanía? Sí, claro, una pregunta sumamente importante lo que estás haciendo, Pablo. Fíjate que el problema es que los institutos electorales, y lo digo directa, fuertemente, hago el señalamiento,
no hacen su trabajo como lo hacen con la demás población no indígena, con pertinencia cultural. Y al no hacerlo con pertinencia cultural, obviamente, de pronto no hay una participación. ¿Por qué? Porque la gente ya perdió la confianza, la gente piensa que todavía con el paternalismo la van a seguir manteniendo, la van a seguir manipulando, y eso ya no es así. Tienen que entender también las personas que están en las instituciones públicas, en los 3 órdenes de gobierno, organismos autónomos, que todo se tiene que hacer en pleno respeto a lo que dice la ley, y al hacerlo de esa forma se tiene que hacer con pertinencia cultural. Tienen que salir convocatorias para la participación, tanto para que las personas puedan estar en una candidatura o puedan salir a votar, se tiene que hacer con pertinencia cultural, porque de pronto pareciera que no fuéramos importantes cuando las poblaciones de este país, y hablando de la península, son mayoritariamente los votos que se cuentan en las comunidades que permiten que lleguen las autoridades, ya sea al Congreso del Estado, ya sea una presidencia municipal o ya sea a la gubernatura. Y el no tomar en cuenta ni respetar justo esta pertenencia cultural es lo que ha permitido una baja participación si nos vamos a las estadísticas. Entonces yo de entrada el señalamiento directo, todo se tendría que hacer con pertenencia cultural, respetando plenamente los derechos lingüísticos de los pueblos y de las comunidades indígenas, que realmente se tome en cuenta desde su forma de pensar, su organización, y cómo ellos desean también tener esta participación, porque si seguimos con las simulaciones, pues ahí vemos las realidades de lo que pasa. Ahí tenemos en el Congreso de la Unión personas con cuotas indígenas que no son indígenas y que seguramente van a tomar decisiones que no van a beneficiar a la población indígena de nuestro país y por lo tanto también a la población maya. Y tenemos los congresos locales exactamente en la misma situación. Simplemente están ahí desde los privilegios, decidiendo, pensando que cubren nuestras necesidades cuando esto no está ni cerca de la realidad que se vive en cada uno de los pueblos y comunidades indígenas. Yo siento que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de los derechos políticos, estamos hablando de votar y ser votados, todos, sin distingo. Y luego entonces, cuando se abre la conciencia de la participación en los ejercicios de elección, en los ejercicios electorales, en los procesos electorales, muchas veces las instituciones en general, hablamos desde la familia, la escuela, la comunidad, todas las instituciones hasta nivel superior, no hay un seguimiento, no hay un ejercicio de formación en temas de política local, política nacional, y por lo tanto esta parte de los derechos culturales como que se ven ajenos a nosotros. Doctor, tú que tienes tanta experiencia en el tema de la academia, ¿cómo ves esta parte, esta necesidad de hacerlo? Y no solamente eso, Pedro, Pablo, lo que nos decía la licenciada Mayusa, y lo que tú comentas también sobre la importancia de votar y de ser votado para que pueda, con mi experiencia comunitaria, participar en el desarrollo local, ¿no? Aquí no solamente es eso, aquí hay un problema, es que las instituciones, tanto los consejos electorales como los institutos de participación, como los mismos congresos de los estados, no saben, no reconocen más que solamente a veces solamente en el discurso, pero me parece que ni en el discurso no conocen los alcances y las luchas por los derechos que han realizado los pueblos originarios. Y estas instituciones, al no darse cuenta, no reconocer las luchas que han hecho para, para que sean tomados en cuenta, tienen otra visión completamente diferente, tienen una perspectiva mestiza, en el cual de forma unilateral pues empiezan a utilizar a los grupos indígenas, y hemos podido ver en meses anteriores que hablan de los guardianes de los legislativos de la zona maya, van preparando simuladores en el que he podido ver hasta aquí en el estado de Yucatán que muchos se autonombran como líderes naturales. Yo no sé qué es esta cosa, pero se nombran líderes naturales de los mayas y que los utilizan como guardianes de la cultura, y que solamente son utilizados como
como solamente son utilizados como burócratas indígenas que sirven para estructurar la organización o la idea política que tienen estos grupos de poder y que están dentro de las instituciones y que sirven como instrumento para los partidos políticos para que sigan aplicando sus ideas, ¿no? Pero en el cual no toman en cuenta en la participación política indígena. Hay una cerrazón, no hay un diálogo intercultural entre la política indígena que permita reconocer cuáles son sus capacidades, sus formas de organización, su composición, sus necesidades completamente, y que están completamente desfasadas de las ideas políticas que tienen los grupos de poder. Y esas son las cuestiones que tenemos que ir aterrizando cuando hablamos de acciones afirmativas. Estamos entendiendo de que tenemos que proponer nuevas formas de interacción para poder entender la manera de cómo se desenvuelve, cuáles son sus necesidades legítimas, y no ir a brindarle otras cuestiones que no forman parte ni de sus ideas, ni de sus necesidades, ni de sus gustos. Y caemos en las simulaciones. Hemos podido ver que el caso de las Juanitas que se dio en los sexenios anteriores, en donde la mujer es utilizada para ganar espacios políticos en el Congreso, y ya que ganan la candidatura, ya suben como diputadas, las quitan, las hacen que renuncie para que suba el varón, y solamente fueron utilizadas las mujeres para hacer este proceso. Lo mismo sucede con los grupos indígenas, lo mismo sucede con la participación política, en el cual les vamos a llamar los Juanitos, en los cuales también los utilizan para las plataformas políticas, para mostrar la imagen del partido, para mostrar la imagen del candidato, pero las propuestas de la acción comunitaria, las propuestas de la organización comunitaria, los imaginarios, las necesidades, la relación que debe tener con la sociedad occidental, que debe haber un proceso de interacción y arroparlos para que puedan proponer la solución de sus propias comunidades, no existe hasta en este momento en las propuestas políticas. Y es cada vez más polarizado y es cada vez más conflictivo que los partidos políticos, las instituciones políticas no están en este momento adecuándose, no están tomando en cuenta, y estamos viendo completamente la degradación de los partidos políticos al no reconocer la importancia de la participación de las comunidades que son mayorías en este país y que son las propuestas de ellos los que pueden encauzar el desarrollo local, social, político de nuestro México. Doctor, esto que mencionan ustedes dos, el tema de la usurpación, como bien menciona nuestra amiga Mayusa, y de las Juanitas ya históricas, está también, se añade los mijis, que de pronto para completar la cuota de candidaturas indígenas, de pronto se convierten, se autoadscriben instantáneamente, ¿no? De bote pronto, y se vuelven ya candidatos indígenas. Pero todavía yéndonos más profundamente en estos procesos que estamos viviendo, también es necesario recordar lo que pasa por ejemplo, con Cherán, en Michoacán, ¿no? Que ya se convierten en poblaciones sin partidos políticos, sin ejercicios de elección formal, sino ya tienen sus propias autoridades tradicionales, y de pronto los partidos políticos han sido incapaces de estar a la altura de las necesidades de la comunidad, ¿no? Y lo vemos a nivel nacional, si ustedes quieren, a nivel internacional, porque los partidos políticos siempre van a estar con sus propios candidatos. No hay candidatos ciudadanos, no hay renovación de candidatos, hay reelecciones, 2 y ahora hasta 3 veces casi esas reelecciones. Entonces, esta parte de necesidad de actuar y de tomar las riendas, temas como la gobernanza, estarán sujetas a la participación, a la propuesta y a los proyectos que la misma ciudadanía en su propio protagonismo hará cambiar. ¿Cómo lo ves, querida Mayusa?
Fíjate que acabas de colocar un tema bien importante. En el discurso, como bien lo hemos dicho y como bien lo han dicho, en el discurso siempre estamos presentes y sobre todo con el término deuda histórica, que yo ya estoy harta y se lo señalo a los actores políticos, dejen de hablar de deuda histórica y empiecen a pagar, aunque sean abonos chiquitos, pero que se vean las acciones reales, palpables, que haya voluntad política, porque puede haber muy buenas intenciones y si esas buenas intenciones no se traducen en recursos económicos, es faramaya. Esa es una realidad, para empezar. Entonces, cuando hablamos de la participación política, obviamente tenemos los ejemplos como acabas de poner, el de Cherán, el de Oshchuk y el de Ayutla de los Libres. Realmente, si se hiciera valer la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, no tendríamos por qué esperanzarnos a tener una participación en institutos políticos o partidos políticos. ¿Por qué? Porque deberíamos, al respetarse la libre determinación y autonomía, tendríamos la oportunidad de decidir nuestras formas de organización y entre ellas está del gobierno. Bueno, ahí vamos, ya van 3, 4, 5, creo que ya tienen ese reconocimiento en el país y la aspiración es que sean más municipios, más pueblos indígenas que lo puedan hacer. Por ejemplo, en el norte del país, con la nación Concac, que conocemos como el pueblo Seri, ellos tienen su propio gobierno, su propia forma de organización que es respetada. ¿Por qué? Porque también han luchado, pero pasa algo que dijeron hace rato muy importante. De pronto llegan los actores políticos, llegan los institutos políticos a dividir también dentro de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque nos han empobrecido y se han obviamente aprovechado de ese empobrecimiento, aprovechándose de la pobreza para dividir y para tratar también de introyectar o de meter esa mentalidad, pues, colonialista, occidental, que no comulga con la forma de organización colectiva de los pueblos y de las comunidades indígenas. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por aprender, hay mucho por caminar, y creo que todas las personas tendríamos que estar informadas, personas indígenas y no indígenas, porque eso tiene que ser algo común, como bien lo había comentado también el doctor Carlos. Si las personas que llegan a esos espacios de toma de decisiones llegan con total ignorancia acerca de los derechos fundamentales, derechos reconocidos y derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, se ve lo que hemos estado observando a lo largo de la historia de esos 200 años, porque vuelvo a repetir, se independizó México, pero no los pueblos indígenas de este país. Que también tenemos, que tenemos que ir discutiendo también, no solamente la participación de las comunidades indígenas, sino también dentro de las comunidades indígenas hay un sector que son la mujer indígena, que también está siendo doblemente expoliada, doblemente marginada, su participación se reduce a lo más mínimo, y entonces aquí tenemos una situación que tenemos que ir trabajando, no solamente con los tomadores de las decisiones políticas y los tomadores de los ejercicios del poder, sino también tenemos que irlas discutiendo dentro de nuestras propias comunidades, de cómo estos liderazgos que reconocemos todos los días y que forman parte de cómo se van construyendo los valores dentro de la comunidad, que está llena de procesos de jóvenes honestos, que tienen ganas de producir un cambio en sus propias comunidades, en sus regiones, en su país, que hay un cambio de mentalidad de la gente, de los grupos indígenas. Cada vez vemos gente con mayor preparación, que están siempre en una posición destacada para pues, poder participar políticamente y por lo tanto las comunidades deben de ser un modelo a seguir por su contenido democrático de cómo toman las decisiones en las propias comunidades, en donde es el consenso, donde se da la integración, donde se da la organización, donde se van complementando las habilidades, las capacidades de las personas que forman parte de la comunidad, y que de eso nos tenemos que dar cuenta en esa necesidad de integración a la política institucional que no ha querido voltear la mirada para entender todos estos procesos, y la misma sociedad tampoco ha querido voltear a ver, y nos siguen viendo como esos grupos folclóricos en donde, nuevamente vuelvo a decirlo, solamente nos usan como porteros para abrirle la puerta al político y ser nada más intermediario de
de sus posturas y de sus ideas políticas que no tienen nada que ver con las necesidades de la población, y por eso seguimos viendo un México completamente sumido en el desastre, con políticas públicas que no corresponden a las realidades, a las necesidades, y todavía más vemos autoridades y ocurrólogos que no tienen ni idea de cómo implementar políticas de gestión y de desarrollo municipal en sus propias comunidades, porque precisamente se carece de la participación de la gente que sabe, de la gente que vive, de la gente que lucha, de la gente que tiene identidad y que tiene que ser integradas a esta participación y a estas decisiones políticas para el mejor desarrollo de las propias comunidades. Ok, doctor, muchas gracias. A manera de conclusión, mi querida Mayusa, ¿qué podríamos cerrar? ¿Con qué podríamos proponer? ¿Qué podríamos sugerir? Y además, ¿qué hace falta hablar y analizar? Claro, yo creo que hay avances, pero también hay retos, ¿no? Que tenemos que conocer y que saber todas las personas. Avances, hay un reconocimiento ya legislativamente hablando o legalmente hablando, gracias a estos tratados internacionales que ha firmado y ha ratificado nuestro país, pero que no lo hace todo y no resuelve todas las problemáticas. Aquí las personas, tanto indígenas como no indígenas, tenemos que tener información íntegra acerca de lo que viene siendo los derechos de los pueblos, comunidades indígenas afromexicanas con la finalidad, ¿por qué los pueblos indígenas afromexicanos? Para poderlos exigir, para poderlos ejercer, para luchar por esos espacios que nos corresponden, pero también es importante para los que no son indígenas porque son quienes están en esos espacios que tienen que reconocer, que tienen obviamente que tienen que permitir y respetar también los espacios que nos corresponden como pueblos y comunidades indígenas. Entonces los retos son muchos, pero si seguimos en el desconocimiento, si seguimos obviamente en la ignorancia, pues solamente van a ser buenas ideas o a lo mejor buenas voluntades, pero de ahí no vamos a pasar. Entonces informémonos para que podamos hacer lo que a cada quien nos corresponde desde nuestras trincheras. Muchas gracias, ha sido un enorme gusto y un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias, querida Mayusa. Bueno, nada más como para concluir, doctor Carlos Ojeda, esta parte que también coincido con Mayusa de dejar de tener nuevas buenas intenciones y que en un momento determinado estaríamos, como tú bien lo mencionas, con las ocurrencias. Debiéramos de superar ese empirismo, esa superficialidad y a lo mejor pues ese oportunismo incluso de algunos que están en ese momento y poder empezar a generar estrategias con gente que esté completamente capacitada y que sea los perfiles idóneos. A manera de conclusión, mi querido Carlos Ojeda, ¿qué nos hace falta? ¿Qué debemos de atender en los próximos días? Pues dejar de minimizar a los actores políticos indígenas, saber que desde hace mucho tiempo, los pueblos indígenas, ante los embates de lo que pasa en nuestro país, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, toda la desintegración que nos dejaron el periodo anterior, muchos pueblos indígenas son un modelo de democracia, son un modelo de participación comunitaria, que saben consensar, que saben integrarse, que saben hacer una democracia plena dentro de su marco comunitario y de su marco de acción. Entonces, dejar de minimizar hacia los actores políticos, darle ese interés, que no haya limitantes para que sus acciones políticas puedan ser tomadas en cuenta, para que puedan ser competitivos, para que despierte el interés, para que tengan participación en la vida local y también en el país. Entonces, creo que el problema principal de la participación es que seguimos minimizándolos, no queremos aceptar de la importancia que debe de tener para el desarrollo político de nuestro país y de nuestras comunidades, la propia integración de las comunidades indígenas.
no me queda otra cosa más que agradecerles a ambos. Estamos todavía en el tema de nuestros derechos, ejercerlos, defenderlos, practicarlos y que no permitamos que se nos nieguen y que nadie los usurpe. Entonces, pues muchas gracias y los invitamos para las siguientes jornadas que tengamos platicando. Mi agradecimiento a Mayusa González, al doctor Carlos Ojeda, y eso fue Plural. Mi nombre es Pablo Martínez, de nuestra plataforma de Visualizarte Cultura Global. Gracias. Hola, Titesh, Titalaklesh. Gracias, Mayusa. Gracias, Pablo. Nos vemos en una siguiente emisión. Claro que sí, muchas gracias.